Muy buen día a todos. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a los maestros que nos acompañan en sala, el arquitecto Antonio Romero, el Ignacio Jonathan Méndez, el arquitecto Cueva Galván, el arquitecto Guillermo Madrigal. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y, por supuesto, a nuestro ponente, el maestro Alfonso Arias, de quien les voy a platicar en estos momentos. Bien, él es tapatío, está capacitado como tecnólogo en construcción por el Centro de Enseñanza Técnica Industrial, es egresado de arquitectura por la Universidad de Guadalajara y del posgrado en Arquitectura, Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en los procesos de construcción social y sostenible del espacio habitable, desarrollando modelos para la práctica interdisciplinaria de la arquitectura y el urbanismo. Es acreedor al reconocimiento especial de la Organización de las Naciones Unidas con el Premio Nacional de Diseño 2020 por su trabajo en el mejor proyecto de diseño que contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Igualmente es acreedor al Premio Nacional de Diseño 2021 por su trabajo sobre la producción social y sostenible del hábitat, reconocido como mejor diseño de experiencias y servicios en México. Además, es miembro de la Red Internacional de Promotores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Titular del estudio AM Arquitectura más Diseño, es coeditor de la revista Agencia, revista de Arquitectura y Actualidad, y colabora de forma colectiva e interdisciplinaria en el medio de la producción audiovisual para impulsar el cambio de paradigmas de la arquitectura formal, enriqueciendo a la disciplina y volviéndola accesible a los estratos más sensibles de la sociedad a través del empoderamiento de los procesos de construcción social del espacio habitable. Y bueno, esto es un mini resumen de su currículum. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy y le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Dalia. De verdad, muy contento por estar aquí. De antemano, una disculpa por la espera. De verdad es de que, bueno, yo sé que no es justificación, pero está en un lugar apartado y el internet simplemente se fue, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que están regalando un poco de su tiempo. De verdad espero que esto no se vuelva a repetir. Lamentablemente, pues bueno, es así cuando uno trabaja lejos, ¿no?, de las ciudades. Y pues simplemente, ¿no?, comentar que lo que vamos a platicar hoy es una exposición que preparé con muchísimo cariño y de verdad que desde que recibí la invitación aquí por Dalia, a quien mando de verdad un abrazo enorme, me emocionó bastante porque me comentaba que estaba justamente como dedicada o enfocada un poco más a los alumnos de reciente ingreso a la carrera de arquitectura. Entonces, eso como nos da como muchísimas posibilidades, ¿no?, de poder exponer un abanico, ¿no?, de opciones a los que ellos puedan eventualmente dedicarse ya en su actual profesional una vez egresando. Por lo que veo que estas dinámicas organizadas por la coordinación son verdaderamente positivas. Y pues porque además, ¿no?, que el espacio también sea virtual se presta a que más personas se unan a colaborar y que mal que bien estando ustedes allá en Guadalajara y yo acá, saludos desde Bacalar, pues podamos echar esta platicada, ¿no? ¿Por qué me caen bien además los alumnos de primer semestre? La verdad, porque son como almas perdidas, ¿no? Bueno, yo era un alma perdida en aquel entonces, ¿no? Pero, ¿sabes? Uno en ese momento, o a mí, como me pasó, me gustaría compartirlo, no sabía exactamente cómo, ¿no?, o qué es lo que estaba para mí preparado dentro de la arquitectura, pero está esta intuición fuerte de que la arquitectura tenía algo para mí. Y todavía me acuerdo de cuando fui a hacer el examen de admisión, ¿no? O sea, fui todo nervioso, sin desayunar, pero sí, me eché una aspirina, ¿no?, según yo, para andar muy despierto y y con la influencia de la aspirina, según yo, me iba a ir bastante bien. Termina el examen, me aparto de la multitud y fui al edificio de posgrado que está allá en la barranca de Huentitán. Y me acuerdo
porque ya era tarde, que en el atardecer, ustedes lo han visto, el sol le pega de frente a las piedras y brillan, se ven de color naranja, se ven ocre, se ve pues como una sensación que realmente te hace sentir pues pequeño, ¿no? Antes estás ante un precipicio de 600 metros de profundidad que brilla en color naranja y dices, definitivamente esto es para mí. Lamentablemente la universidad en aquel momento no pensó lo mismo y no entré. Entonces, bueno, pues hay que volver a intentar y hacerlo de una vez, ¿no? Platicar entonces también pues me hace sentir, con ustedes hoy me hace sentir muchísima empatía, porque recuerdo que una vez ya adentro me topé con compañeros que sentían como esta misma ferocidad, este tesón, ¿no? Disfrazado de ansiedad en desvelarse en hacer maquetas toda la noche. Y también pues la desilusión al día siguiente de llegar con tu trabajo y mezclarlo entre otros miles y ver que verdaderamente a lo mejor nadie lo ve. Entonces me di cuenta bastante rápido que el trabajar en busca de sobresalir de alguna manera, ¿no? No te lleva a ningún lado. Y es la primera invitación que justo me gustaría comenzar a plantear para los alumnos y compañeros que nos están viendo. Si buscas precisamente como esto, porque estoy seguro que además lo van a escuchar muy seguido durante los próximos años, que la única opción meritoria que tú tienes como arquitecto, como para desenvolverte como arquitecto, es encontrar ese estilo particular o esa estética definida y repetitiva que te caracterice a ti ante la diferencia y que sea entonces ese valor subjetivo de diseño lo que da valor a tu trabajo y precio a ti como profesional. Bueno, desde ahorita se los digo, de verdad lo van a escuchar, no lo crean. Construir incluso no es la única opción meritoria que tiene uno como arquitecto, y más bien como comenzarse a hacer un poco las preguntas, que por ejemplo yo a mí mismo me hago todavía a estas alturas, ¿no? Preguntas muy profundas como, ¿cómo le voy a hacer para sobrevivir el próximo mes? ¿Cómo vas a pagar la renta? O sea, cosas como, no sé, algún día lograré tener yo mi propia casa, ¿no? Como arquitecto, lograré ser independiente, o sea, una independencia financiera justa. Y bueno, lamentablemente, pues muchas de estas cosas a veces no están en nuestras manos, pero también comencé a preguntarme qué es lo que sí está a mi alcance como arquitecto para trabajar sobre ello. Y eventualmente, ¿no? Como que te fijas una meta, te fijas ciertas preguntas, comienzas a trabajar sobre ellas para generar entonces una línea de pensamiento. Entonces, en concluyendo esta idea, compañeros, no busquen dar valor agregado a su trabajo por una estética particular, con visión a ser el siguiente arquitecto superestrella, sino que se enfoquen en hacerse sus propias preguntas para replantear una línea de pensamiento y lleven esa línea de pensamiento y ese actuar hasta las últimas consecuencias. De verdad, crea una línea de pensamiento y llévala hasta las últimas consecuencias. En el andar, en esta línea de pensamiento y en estas respuestas o estas preguntas y respuestas, se van a encontrar con otros profesionales que tengan inquietudes similares. Entonces las líneas comienzan a empalmarse y de repente, bueno, es tal vez un poco lo que yo podría compartir en mi poca experiencia, ¿no?, profesional, que es de verdad difícil. O sea, como eventualmente el sueño de ser estudiante pasa a ser la pesadilla de ser profesional, pero sin quitar el dedo renglón, ¿no? O sea, de repente me gané un premio, ¿no? Entonces, es padrísimo y es esta emoción la que sí me gustaría compartir, porque eventualmente, a lo mejor cuando era estudiante, pues solamente mi mamá me dejaba escoger el color de la sala, y mirar atrás hoy sí me llega de satisfacciones, incluso ahorita de donde no me pude conectar, es la obra de una persona que en ese momento era completamente desconocida, ¿no? No nos conocíamos para nada, pero eventualmente como que tuvo la bienaventura de confiar en su servidor y decir, le dirige esta obra, y es algo que me llena de bastante satisfacción y es algo que me gustaría que ustedes también pudieran alcanzar eventualmente y a lo largo de toda su vida. Verdaderamente
cuando logras entonces tener como una línea de pensamiento, sí pueden aprovechar en la universidad el entonces generarse herramientas proyectuales para poder expresar esas ideas o esa postura que están haciendo. Es decir, ¿cómo se expresa si yo quiero hablar acerca de una tensión o una contradicción, si quiero hablar de dignidad, si quiero hablar de serenidad, de democracia, de sostenibilidad, de modestia? ¿Cómo se expresa eso en el espacio? Entonces, ¿será que entonces ahora sí yo como arquitecto pueda hablar de modestia o de dignidad con materiales, con luz y oscuridad, con continuidades y seducciones, con contenciones del espacio, con olores, colores, sonidos? Y verdaderamente vas a ver que sí, que en realidad que sí es posible. Y te puedes hacer una pregunta, por ejemplo, es la que yo me hice hoy. Voy a compartir pantalla. Por favor, si hay algún problema, coméntenmelo. ¿Cómo sería una vivienda digna, apropiada, apropiable, asequible y sostenible? Y de verdad, si esta vivienda se puede expresar entonces en el espacio, habrá algunos ejemplos a los que yo me pueda referir para aprender sobre esto. Y la experiencia es de que sí. Me gustaría presentarles este ejemplo que acabo de descubrir hace poquito, que es cómo se construye el espacio de manera social, que es la forma que hasta ahora yo he encontrado es como un poco la más cercana a esta búsqueda de la que hablábamos y que eventualmente se refleja en autoconstrucción. Entonces, si hablamos de autoconstrucción, necesitamos hablar primero de construcción social y es un fenómeno complejo, por decirlo de alguna manera, que hoy espero que con este ejemplo quede un poquito más claro. Les presento a Chino, ¿no? Chino es un campesino del poblado acá en Yucatán, de Cuzamá. Él se dedica al campo y eventualmente también ayuda como a cuidar una hacienda, de la típica hacienda del gringo que nunca va, pero pues él mantiene el pasto cortado y el agua fluyendo, las baterías completamente llenas. Y nos invitó, ¿no?, a su casa, a conocerla, y me llamó muchísimo la atención este fenómeno tan particular que, como ustedes ven, la casa parece estar dividida en dos ahí donde está sentado. Porque este es un comedor que acaba de construir y eventualmente con lo que ahorra cada año le extiende un metrito, ¿no? ¿Estará bien? ¿Estará correcto? ¿Estará bueno? Eso ya es como otra situación en la que a lo mejor nosotros como arquitectos sí podemos ayudar, pero que es un fenómeno que existe y que nosotros como profesionales en el tema necesitamos reconocer para poder trabajar sobre ello. Chino, además, pues resulta ser que es una persona bastante devota de la Virgen de la Navidad o de la Natividad, donde aquí vemos esta capilla en el centro del pueblo, que es definitivamente austera, pero imponente, porque cuando tú entras te das cuenta que está construida completamente con piedra. ¿Por qué? Porque pues es lo que se da en estos lugares, ¿no? Y entonces, una vez al año, en estas fechas, en el mes de septiembre, dan ofrendas a la Virgen de la Natividad, construyendo para esto un lienzo charro completamente a mano y de manera social y autoconstruida, con materiales que les da la selva alrededor. Llego yo al pueblo y me topo con esto, ¿no? O sea, ya hasta iba distraído y de repente es como que volteo y digo, es como una especie de panorama posapocalíptico, donde tú dices, es un lienzo charro en serio construido con pedaceras de metal, palos y palmas, ¿no? Y que además son súper exitosos, ¿no? Se llenan y que se distribuyen y se construyen justamente como mencionaba una vez al año con las personas que quieran rentar un pedacito, le rentan 2 metros de frente y crecerse hacia atrás a como les sea posible. Y aquí, para poderlo construir, se hacen como grupos o organizaciones que normalmente son las mismas familias para subir a la selva, esperar a la luna llena y cortar estos palos, porque si los cortan en otro momento, todos los líquidos, ¿no?, de la planta
no están en el tronco y los atacan las plagas. Además, una vez que cortan los troncos en luna llena, se vuelven a juntar, pero ahora todas las familias, todo el pueblo, para poder ir amarrando estos palos y rentar o poder ocupar su espacio. Ya que están todos adentro, forman el lienzo, regresan a la selva y buscan una ceiba. Es curioso porque la ceiba, ustedes saben que para la cultura maya es ancestralmente importante y que pues bueno, eso se hereda de alguna manera y que hoy la colocan como símbolo de buena fortuna. Entonces siempre la ceiba hacen todo con palos, amarres, sin ni un solo clavo, todo este lienzo alrededor, y entonces ya por 100 pesos tú puedes entrar a ver una ofrenda, no es ofrenda, no recuerdo exactamente bien el nombre, pero es como el oficio, ¿no? O este sacrificio a la Virgen de la Santa Natividad. ¿Qué es? Tú puedes contratar, o por así decirlo, llegar a un acuerdo con un rancho cercano para que te lleven un toro y se hagan los torneos de lazo. Es decir, tú pagas una cuota que va en beneficio de la Virgen, te lleva al rancho su toro y lo sueltan para que los valientes del pueblo jueguen o lo toreen por un momento. Posteriormente se liberan también todos los jinetes para ver quién es el primero que lo laza y logra pues eventualmente domarlo. Vamos a ver un pequeño video. Pero ya lo sueltan de nuevo y el toro regresa a su jaula. Este fue de los primeros eventos, bueno, ocasiones en las que soltaron el toro, y eventualmente conforme más tarde se hace, van soltando toros más grandes y más bravos, todos sin protección. En realidad es como un deporte de alto riesgo esto, porque también además son como que toros que los van criando para que persigan a los caballos. Entonces ahí se va a dejar ir el toro atrás del caballo y se hace la gritadera, y mientras más bravo es el toro, entonces más gente jala, llegando entonces a llenar por completo este espacio, y donde ya también pues se cobra una cuota, donde si ya el toro es alguien de fama reconocida de forma local, pues te puedes gastar hasta unos 300 pesos en la silla de hasta adelante para poder ver al toro. Y esto, pues eventualmente, pues es como una manera en la que ellos tienen para hacer eco, ¿no?, de su cultura, apoyar a la sociedad, y además construyen este espacio que el resto del año simplemente no existe, y los beneficiarios con eso, pues van construyendo su casa. Yo me pregunté, una cuestión como esta, compleja, de producción social, aislada o completamente independiente de un profesional de la construcción, que es ejecutada de forma exitosa con intuiciones y tradiciones, puede traducirse o puede adaptarse a la construcción de una vivienda. Y a la conclusión a la que llegué, viéndolo de una manera tal vez ya un poco más técnica o basándome ya, son cosas que tal vez no pueda tocar en este momento, pero si Dalia me da la opción, por ejemplo, de discutirlo con los chicos de tesis, estaría padrísimo. Ver cómo, desde la teoría de sistemas, podemos utilizar lenguaje incluso hasta matemático para hacer una modelación social para explicar estos fenómenos. Lo decimos, hay una intuición y una tradición constructiva que no son lo mismo y que además son ejecutadas por un sujeto.
Entonces, si una vivienda o casa que se ha construido en función de quien la habita se adjunta en un conjunto de viviendas similares pero no iguales, estás desarrollando entonces como una continuidad o una comunidad en función de las demandas habitables y estrategias para sostener la vida en colectividad. A esto entonces le podemos llamar una comunidad urbana, ¿no? O rural, simplemente una urbanidad. Si esta urbanidad entonces es el registro geométrico en sí de estos estímulos y reacciones de los agentes que se interrelacionan con un contexto, tienen que relacionarse a diferentes niveles, por ejemplo, fenómenos desde nivel internacional, nacionales y locales, para poder ejecutarse de manera construida estos edificios. Y hablando entonces que las consideraciones son el contexto, es correcto exponer que una aproximación de lo que puede ser un modelo social de la habitabilidad urbana es el conjunto de interacciones entre estos agentes. Podemos expresarlo así, ¿no? Si intuición no es igual a la construcción, a tradición constructiva, y tampoco son iguales a los sujetos, pero forman una urbanidad, podemos decir entonces que la urbanidad son las conjunciones de las interrelaciones de los sujetos con las tradiciones y sus intuiciones en el contexto. Podemos expresarlo de otra manera, entonces tal vez la vivienda podría ser un sistema para saber si funciona o no. Pues sí, y vemos que estos sistemas podemos hablar entonces a nivel incluso territoriales. Yo sugiero en este caso, por ejemplo, el de las cuencas o lo urbano, en donde adentro existe este subsistema que es la vivienda, que está en función del constructor o el habitante que puede o no puede ser el mismo. La pregunta del millón, aunque no haya sido hecha por arquitectos o ingenieros o ningún profesional de la construcción, ¿cumple la función principal de la habitabilidad? Y con lo que yo me encontré en los últimos estudios es de que sí, y de hecho a un nivel muchísimo más satisfactorio que viviendas construidas por profesionales en el tema. ¿Qué nos habla de esto? Que nosotros entonces por formación tenemos o cargamos con ciertos paradigmas que es necesario replantear para poder reintegrarnos a la sociedad y eventualmente pues tener una agencia para nosotros mismos y participar en la toma de decisiones del espacio de nuestra propia comunidad. Y vemos de un lado entonces que a nosotros, bueno, en la universidad sí nos marcan estas herramientas, pero nos dicen que todo este peso de lo que es el cliente, ¿no? Una persona ya de entrada deshumanizada y etiquetada de manera comercial como cliente, y lo útil, las normatividades, lo firme, las ingenierías, los tiempos y alcances de construcción, los equipos de trabajo y los juicios estéticos tienen que estar filtrados por nosotros a través de un partido arquitectónico para generar una arquitectura formal. Cuando vemos que hay otras alternativas en donde, por ejemplo, si homologamos a los tres participantes principales, que es el arquitecto, el habitante y el constructor, en igualdad de situación, vemos que lo útil pues está en función del usuario, ¿no? Que lo posible está en función de sus recursos, que incluso a veces no siempre son económicos. Que lo firme está respondiendo a ciertas tradiciones constructivas, que los tiempos y alcances de construcción no son estrictos, son bastante flexibles, son bastante dilatados. Depende como lo necesite la familia conforme vaya creciendo o los recursos lo dispongan. Y la belleza, pues entonces se junta un poco más al concepto de autenticidad, en donde el resultado final o estas casas que vemos así rarísimas y curiosas generadas por la autoconstrucción, responden más a lo que son sus habitantes o la personalidad de sus habitantes que a ciertas teorías complejos o con la proporción áurea o demás. Y estaríamos entonces hablando de que estas demandas habitables generan una arquitectura compleja. Qué bonito se escucha, Alfonso, ¿no? Qué padre, pero bueno, ¿cómo lo llevamos nosotros en nuestra realidad sin tener que entrar o meternos, ¿no?, en una camisa de 11 varas, como se dice coloquialmente, y utilizar las herramientas que ya por la escuela, por la universidad, ya contamos? Es decir, no es encontrar ningún hilo negro, sino utilizar las mismas herramientas que ya tenemos para utilizarlas de una manera diferente. Esta es una propuesta. Hola, mucho gusto. Ay, caray. Que se atrevieron a probar unas amigas, unas colegas que lastimosamente hoy tampoco pudieron acompañarnos porque también están en medio de la nada en Tepoztlán. Entonces también tienen que salir, también tienen que bajar un pueblo
y se les complicó ayer por la lluvia. Entonces no pudieron acompañarnos hoy, pero quiero poner este video para que escuchen ustedes de primera mano cuáles eran como sus inquietudes previas a la construcción o al proceso de ejecución de su vivienda de manera autoconstruida, pero con una asesoría por parte de su servidor. Vamos a escucharlo y por favor, si hay algún problema con el audio, me avisan, ¿vale? Vamos a ver. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María Margarita Medina Carrillo. Aquí me acompaña mi pareja, mi compañera de vida, Yacel Becerril. Sí, pues todo el mundo tenemos el sueño de hacer nuestra casa, ¿no? Tener un lugar propio en donde podamos decorarla a nuestro gusto, no pagar renta, vivir de una manera holgada, digna, bonita. Y pues esa fue nuestra principal inquietud, ¿no? Que el presupuesto era un poco limitado y pues no queríamos como envolvernos en una deuda de 20, 30 años con una casa de interés social que al final de cuentas no es un lugar bonito para vivir, ni cómodo, ni ecológico, ni nada, ¿no? Pero pues cuando empezamos pues no teníamos mucha idea del diseño. Llegamos a un punto en intentar hacer un plano. Para empezar, pues, la discusión de la distribución, los gustos personales. No, lo que no podíamos medir los espacios. También la idea de espacios. ¿Cuánto será un cuarto grande? ¿Cuánto es un cuarto chiquito? ¿Cuánto quieres? Entonces, ya que nos dimos a la tarea de investigar quién más hacía estas técnicas, pues encontramos varios estudios que las están promoviendo, ¿no? Pero se está promoviendo como algo, como una técnica casi inalcanzable, digámoslo así, ¿no? Porque a la hora de presupuestar la construcción, cosa que también lo que no nos gustaba era el hecho de que pues, ellos la iban a construir, ¿no? Cuando nosotras lo que queríamos era hacerlo con nuestras propias manos, ¿no? O por lo menos ser incluidas. Además, los presupuestos que nos llegaban eran de solamente el diseño, estaban arriba del $1,000,000 y todo. Y nos decía, es que les hemos construido artistas. Bueno, pues qué bueno, felicidades, ¿no? Pero no, nosotros no queríamos algo tan snob, que eso es lo que está pasando ahora con la bioconstrucción, ¿no? Se está yendo hacia un mercado más snob cuando es tierra. Y entonces está mucho más al alcance de las personas que queremos tener un hogar de lo que creemos. Claro, es como ahorita podemos mencionar así rapidito, y yo creo que todos lo tienen ahorita muy fresco, el asunto, por ejemplo, de Sara, con los zacates y las jicaritas, y todo lo que está vendiendo natural a precios de oro, pues es lo mismo con la bioconstrucción. Sí, claro. O sea, son técnicas muy sencillas, muy al alcance de todos, que nos las están queriendo vender los arquitectos como si nadie más lo pudiera hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es ecológico y ahorita lo que está vendiendo es lo ecológico, pero el punto no es ver a lo ecológico como una mercancía, sino como un medio de vida al cual todos tenemos que aspirar para poder darle un respiro a esta tierra, ¿no? Esta entrevista, los invito a verla, está cargado en las redes sociales de la revista Agencia. También pueden buscarlas a ellas como Bajareque Autoconstrucción, @Viaje Autosustentable. Y ahí en Facebook lo que han hecho ellas es grabarse a sí mismas en el proceso de la construcción de su casa. A mí me gustaría enfocarme un poquito antes de eso para platicarles cómo fue el proceso o la metodología que se siguió para poder volver operativo este fenómeno. Que en pocas palabras se basa en 4 pasos, ¿no? El primero es empoderar, es decir, volver conscientes a las personas de la capacidad y limitaciones en la que están para poder equilibrar un poco y volver realidad el punto medio entre lo deseable, lo posible y lo necesario. Entonces, compartir con ellos, esto es bastante importante, toda la información que sea necesaria para que eventualmente ellos sean quienes toman las decisiones finales. A esto pues le llamamos ciertamente empoderar. Preconfigurar, es decir,
realizar el proyecto que nosotros conocemos ya como el proyecto arquitectónico y ejecutivo, pero de una manera participativa. Hay herramientas y con gusto también a quien esté interesado en estos temas. También he tenido a bien la buena aventura de desarrollar una metodología para participar, para desarrollar un proyecto de manera participativa que pude utilizar justo para realizar un memorial efímero para víctimas de desaparición forzada en Guerrero el año pasado. Entonces, una vez que se preconfigura esto, podemos entonces pasar a la ejecución de manera interdisciplinaria, es decir, donde ya se adjunta el constructor o los bioconstructores, los albañiles, el usuario y el arquitecto. Y eventualmente con el tiempo, pues evaluar si realmente esta vivienda está favoreciendo que el usuario desarrolle de manera natural todas las actividades a las que está acostumbrado de manera fluida, ¿no? Empoderar, les repito, el compartir toda la información necesaria con los usuarios, no los clientes, ojo, con las usuarias o usuarios, para que ellas puedan entonces valorar qué es lo que más funciona, qué es lo que más se adecua a ellas en función a sus demandas habitables. Preconfigurar de manera participativa. Aquí, por ejemplo, ya me gustaría comenzar a platicar lo que fue el proyecto de ellas. Ellas tenían un lote de carácter comunal, como ya lo dije antes, en Tepoztlán, Morelos, y entonces lo que necesitaban era un lugar, pues claro, donde vivir ellas y su hijo, donde además también pudieran ellas ofertar servicios de clases de yoga y medicina alterna, como un temazcal o retiros de yoga, ayunos intermitentes y bueno, toda esta clase de cultura, en donde también la privacidad tenía que irse manejando de manera progresiva, ¿no? Ojo, las consideraciones que también se tenían que tomar es de que eventualmente ellas no eran expertas en la construcción y que en el contexto era factible construirla, en este caso, con bambús. Entonces, para que ellas no la fueran a regar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, al construir con una tecnología en la que no estaban capacitadas, el mismo proyecto se protegía de cierta manera, modulándolo de manera simétrica, de tal forma que con la primera escuadra que se pudiera sacar con ayuda, pudieran ellas ir generando las distancias que fueran necesarias para crear estos módulos de 1x3, para crear cuartos de 3x3 o de 4x3 o de 1x3, y que también les dieran la flexibilidad en el tiempo de ir moviendo paredes y adecuando las habitaciones a sus demandas conforme la familia pudiera crecer o invitados pudieran tener, ¿no? O simplemente cambios de uso del espacio que ellos quisieran realizar. En las cuestiones estructurales me asesoré bastante con un bioconstructor ya que es puntualmente el que él les iba a ayudar o les iba a acompañar para construir todo esto, y caímos a bien que la estructura podía generarse de una manera fractal, por llamarlo de alguna forma, en donde es más reforzada en cuanto al número de elementos, mientras más al centro y más abajo o más cerca del suelo está. De tal forma que las columnas, por ejemplo, que están al centro y abajo son de 8 elementos, las que suben son de 4, eventualmente las orillas son de 4, y las últimas que cargan son el techito del salón de yoga, pues son de 2, ¿no? Además, como los elementos vienen por tramos de 6 metros, definitivamente la sección de 3 metros funcionaba para realizar esta modulación. Y nos daba la posibilidad de tener elementos lo suficientemente ligeros para que ellas pudieran construirlo. La estructura se dividió en cerchas gemelas para que también no corriéramos el riesgo de echar a perder los bambús queriendo practicar los cortes de boca de pez, y claro, eventualmente darles una protección adecuada con boro y sellar las bocas y barnizarlos, que bueno, pues ya es como un tema muchísimo más puntual, ¿no?, del tratamiento con este tipo de materiales. Para la ejecución, ellas, por ejemplo, también tuvieron una gran idea, que es invitar a otras personas interesadas en aprender la tecnología a construir su vivienda.
de tal forma que ellas pudieron hacerse un poco más ligero los costos por mano de obra, regalando el conocimiento que se podía generar mediante la práctica directa, que esto es muy importante porque vamos a ver que en otros talleres pues simplemente te enseñan a amarrar palitos y haces maquetas, pero no estás ahí frente al bambú, ¿no? Entonces, ellos pudieron obtener este conocimiento de manera directa y a ellas pues salían beneficiadas en que pues alguien les echaba el paro, ¿no? Les hacía la esquina con la construcción de la vivienda. Guiados y orientados en primera línea por el bioconstructor y respaldadas con una guía ejecutiva realizada por el arquitecto. Eventualmente se evalúa para ver si vamos bien, si va cambiando, si se tiene que modificar y hacer las adaptaciones adecuadas con la anticipación correcta para garantizar que la inyección económica de recursos que se vayan metiendo en la casa sean óptimos. Ustedes saben que la construcción siempre hay miles de cosas indirectas que uno no puede prever, pero en este caso, pues bueno, sí se puede ir regulando que si ya salió, al menos tengas el tiempo suficiente para poder actuar de manera adecuada con ella o poder estudiar alternativas para realizarlo. Vamos a escuchar esta pequeña entrevista de cuando estaban ya construyendo, estaban ya en el proceso. Me dicen también si hay problemas con el audio. Al de enfrente, primero al de enfrente, eso. Sale, ahora sí tú muévelo, destápala ya, pega tu manguera y busca que esté en la línea en que quedamos el agua. Pues que se animen para empezar. Que se asesoren, que busquen a la gente adecuada, o sea, con el conocimiento, y que no se agüiten, porque parece muy difícil al principio, parece algo abrumador, algo que, pues no voy a poder hacerlo, mejor contrato a alguien que ya lo sepa hacer. Generalmente esa es nuestra respuesta y no, aquí el chiste es que es más fácil de lo que parece. Y encontrar justo una de las cosas que nos ha enseñado mucho el trabajar en equipo ha sido el atreverse, pero hazlo de manera asesorada. O sea, hazlo pero consciente y asesorado. Eso es sería como que el balance de nuestro aprendizaje. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Mucha suerte, mucho éxito con su casa. Voy a repetirlo un poquito. Margarita, en el primer participación que tiene, menciona que el consejo que podría darle a alguien que está buscando obtener una vivienda digna y asequible y sostenible, pues es el primer paso, animarse, atreverse, pero segundo paso inmediato, hacerlo de manera asesorada, acercarse con profesionales formales, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros como arquitectos y personas con conocimiento técnico y práctico, que a lo mejor que no tengan un título como nosotros, pero en la práctica hayan demostrado, ya con experiencia, que son capaces de ejecutar de manera adecuada la construcción. Entonces, la invitación, animarse, hacerlo de manera consciente, cuidadosa, asesorada y que eventualmente pues el beneficio inmediato y a largo plazo es bastante. ¿Este tipo de construcciones es para todos? Definitivamente no, también hay que decirlo, ¿no? Hay que recordar que lo sostenible también tiene que ver con la disponibilidad de materiales en el sitio. En este caso sí era posible y fácil porque había un productor de bambú ahí mismo, pero que no por ahogarnos o en el afán de construir con bambú, que está muy de moda, tengamos que traer bambú de otro lado, ¿no? O por ejemplo, acá en Yucatán yo he aprendido mucho que ciertos acabados
son bastante estéticos y se han querido imitar en otras partes del país, como estos concretos acabados pulidos, el chucum, todo eso, que cuando lo hacen allá pues no les queda igual, pues es que no, jamás te va a quedar igual, porque de entrada aquí, por ejemplo, construyen con una piedra que es blanca, que muelen y la vuelven el polvo. Entonces nosotros utilizamos arena allá en Guadalajara, que utilizan piedra molida, obviamente el acabado jamás va a ser igual. Y entonces estamos hablando que no hay que perseguir una estética en función de una apariencia, sino buscar la sostenibilidad en función de los recursos y los materiales de contexto. ¿De acuerdo? De aquí en más, pues no sé, me gustaría abrir un poquito el micrófono. También si hay alguna inquietud de ustedes, esto es solo un proyecto que de verdad muchísimas gracias, he tenido la oportunidad de compartir en un par de ocasiones con anterioridad, y que ha sido de gran experiencia, ¿no? Incluso para ellas, que se han integrado más personas, que se van, quedan, pero las que están al pie del cañón, pues siempre son ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que recordar que esto es un proceso democrático. La construcción, o la autoconstrucción, ¿no? Asesorada o asistida por profesionales, vuelve accesible a los objetos arquitectónicos porque democratiza el proyecto. Y para garantizar el buen fin, se tiene, pues como coyuntura, el que el habitante principal interesado está ahí, ¿no? Presente y consciente y participando en todo momento. Me gustaría compartirles también, antes de abrir preguntas, respuestas, comentarios y demás, pues estos como sitios de contacto, cualquier información, inquietud, asesorías, compartir experiencias, lo que ustedes quieran, de verdad, con toda la confianza pueden acercarse. En Facebook me encuentran como Alfonso Arias MTZ, en Instagram estoy como alfonso.a.mtz, YouTube Alfonso Arias, y voy subiendo otras conferencias que he dado por ahí. Web arias-arq.com, y por supuesto invitarlos a echarle un ojo a la revista Agencia, una revista que coedito con el director del Departamento de Teorías de la Universidad A&M en Texas, Gabriel Esquivel, y que le echamos muchísimas ganas y muchísimo cariño porque aunque es una revista de arquitectura accesible, no exponemos proyectos, exponemos pensamientos, críticas, formaciones, de una manera lo más accesible posible. Si les llama la atención, por favor, con todo gusto, nos vemos por ahí. Y pues no sé si hay alguna duda, inquietud o comentario posterior. Muchísimas gracias, maestro. Ahorita vamos a dar unos minutos para que los chicos puedan hacer sus comentarios o sus preguntas. Acabamos de generar un espacio de foro en el Classroom de la academia. Estamos generando ahora ya nuevos por la problemática que se nos presentó la vez pasada de que ya no permitía hacer comentarios. Entonces, hay que buscarlo con la fecha del día de hoy, 27 de septiembre del 2022, para que puedan hacer sus comentarios. En lo que los alumnos se animan a hacer algún comentario o alguna participación, no sé si de los profesores que están presentes quieran hacer alguna acotación o algún comentario. Una disculpa también por el ruido, me tuve que venir a conectarme aquí a un local en el pueblo. Pero eso es lo de menos. No, yo creo que se llevó bastante bien la sesión. Digo, sí, de repente se escuchaba un poco de ruido, pero creo que el sonido de su equipo fue bastante bueno, entonces no hubo problemática a mi parecer. Bueno, yo estoy revisando a ver si los alumnos ya se animaron, pero todavía no tenemos dudas. A mí me gustaría que nos pudiera compartir cómo es esta dinámica de pues el papel que está jugando en esta ocasión el arquitecto con los usuarios, porque sabemos que muchas veces, sobre todo ya en el ámbito profesional, muchas veces el arquitecto dice, no, entre menos sepa el usuario lo que vamos a hacer, mejor, porque es problemático, luego se mete mucho, y a mí déjame trabajar y así, ¿no? Entonces, en esta dinámica que nos está planteando, pues es una intervención totalmente inmersa de los usuarios en los procesos, en todos los procesos,
Entonces, a mí sí me gustaría que nos platicara desde este punto de vista y desde su experiencia, pues, ¿qué ha implicado? Claro, no, está excelente, gracias por preguntar eso, porque también es otra conferencia de eso, ¿no? O sea, mencioné en un punto que ciertamente nosotros, en nuestra tradición, ¿no?, formativa, cargamos con ciertos paradigmas, que es que el arquitecto tiene una posición jerárquica al momento de construir un espacio habitable. ¿Por qué? Porque, bueno, es algo bastante como de la escuela moderna que hay que agradecer, ¿no? Porque llevó a la humanidad a puntos que tal vez de otra manera no se hubieran alcanzado, pero que también el contexto del mundo actual ha cambiado. Y ahora necesitamos pensar las cosas ya no tanto como con esta figura del superarquitecto, sino como democratizar las funciones, porque incluso nuestro propio desarrollo está comprometido al nivel de éxito que tengamos en esto, en la utilización de recursos. Además de que el conocimiento pues siempre supera el que puedes obtener en la escuela al que te enfrentas en la comunidad. Y tan es así que, bueno, las personas, nosotros mismos a veces ni siquiera conocemos exactamente qué es lo que podemos hacer. El que tengas tú las capacidades y las herramientas para poder lograr algo no significa que seas una persona con derecho a imponer tu manera o tu visión del espacio sobre el lugar en el que va a vivir un tercero. Hay que recordar que la misma arquitectura se vive en el tiempo. La diferencia, por ejemplo, si hablamos por dar un ejemplo análogo, ¿no? De decir, el tiempo también es muy importante en la cinematografía, que similar a la arquitectura en algunos aspectos, es que la cinematografía es atemporal, ¿no? Tú vuelves a ver la película 1000 veces y vuelves a sentir lo mismo, tal vez, ¿no? O las situaciones se reflejan igual, pero la arquitectura no. Con el tiempo del día, largo, corto, mediano plazo, se modifica. Entonces, los errores o aciertos que tú llegues a tomar van a tener que ser digeridos a largo plazo por el usuario, no por ti. Entonces aquí es como una invitación a hacer un poco de lado esos paradigmas, en intentar buscar en esta estética que nos represente y estos volúmenes blancos y demás, que a final de cuentas pues son para el usuario incómodos habitar. Mencioné al inicio, llevar a las últimas consecuencias la postura que tomes. Si yo quiero especular y yo quiero experimentar con la tecnología, yo quiero hacer cubos blancos, también es válido 100%. Por favor, no tomen esto como una recriminación de mi parte hacia otros arquitectos. Es válido, pero a lo que yo los invito es a ser congruentes. ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que tenemos conciencia de esta situación, nos damos cuenta o podemos percibir que también las personas como usuarios o ya como intercambiadores, ¿no?, comerciales o de servicios, también tienen muy sesgada la idea de lo que uno como arquitecto puede hacer. Entonces, o son personas que te consideran totalmente superfluo, ¿no? Dices, el arquitecto me cobra bien caro, pues nada más hace un planito y pues eventualmente pues creo que yo incluso tengo mejor gusto que él, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues es algo superficial que lo único que haces es pagarle mucho para que se vea bonito. Yo no lo quiero, ¿por qué? Porque a lo mejor mis posibilidades simplemente no están. Además de que me obliga a no participar y a correrme, y es cosa que también hasta lo he visto en televisión, ¿no? Esto de hermanos a la obra, entonces en donde se llevan al cliente y en el momento de la revelación salen los actores así, con ojos platónicos y dicen, sí, ¿no? Es lo que aspiramos, la verdad no es cierto, ¿no? No se crean esos programas. Por el otro extremo también, a veces las personas piensan que uno es la panacea de resolver todo. Entonces ellos dicen, no, pues yo nomás te di el dinero, entonces pues a ver cómo le haces, pero yo quiero que con 300,000 pesos me construyas una mansión con alberca, con jacuzzi, con vestidor, Entonces, no, o sea, el caso es de que el arquitecto optimice tus recursos y tu espacio no significa que logre hacer con 300,000 pesos tu mansión de Hollywood, ¿no? Y es he visto, de verdad, no se imaginan, muchísimo choque, o sea, muchísimos problemas. Todo el arquitecto con el que hables se ha topado con este tipo de problemas y yo caigo en la conclusión que es una falta de entendimiento de nuestra labor y nivel de participación en el asunto. Cuando tú cambias el procedimiento tradicional o formal a
de manera participativa, ellos toman acción y conciencia de las realidades y su propio alcance. Y eventualmente incluso las responsabilidades se dividen y el proceso se democratiza, porque mientras más este conocimiento esté involucrado, los recursos que hay que inyectar son menores. Entonces las viviendas se convierten en un objeto arquitectónico más accesible. Y eventualmente, si al final se ve bonito, se ve feo, está chiquito, oscuro, bueno, no sé, eso ya estará más en función. Si el objeto arquitectónico resultante se aleja a las aspiraciones que yo tengo como arquitecto, entonces ya es un problema mío, pero mi labor como arquitecto está cumplida porque estoy proporcionándole al habitante una vivienda apropiada, apropiable, digna y asequible, ¿no? Que es la línea de pensamiento que en un inicio pues yo compartía con ustedes. Muchísimas gracias, maestro, por compartirnos la experiencia. Ya tenemos algunas preguntas en el foro. Vianey nos dice, ¿recomendaría para una familia completa, hablando de padres, madres e hijos, una vivienda como esta, tomando en cuenta que viven de forma distinta a una sola pareja o una persona? Claro, 100%. O sea, la ventaja de esto, y se llegó tal vez a tocar, me gustaría profundizar más en esto, es de que como es un proceso complejo, es decir, no es de que sea difícil, ojo, lo difícil no es lo complejo. Es complejo en el hecho de que el resultado final es, si lo vemos como una coladera, ¿no? Como cuando hacemos estas pruebas de suelos, ¿no? Que se van filtrando las piedras grandes, las piedras chicas y las arenas. El objeto arquitectónico final en realidad se filtra, ¿no? En función de las interacciones de ellos mismos como usuarios. Entonces, el resultado final de la casa va a estar en función de las demandas habitables que ellos tengan como familia o como pareja o como personas solteras. Hay que recordar que incluso las viviendas no siempre son para vivir, ¿no? Por raro que suene esto, algunas, y se van a topar ustedes cuando estén construyendo, que las personas piden casas porque las van a heredar, porque las quieren rentar, porque ahora son para Airbnb, porque son de la abuela y le van subiendo pisos conforme los tíos se van casando y se van quedando. Entonces, estamos viendo que en realidad en el tiempo la vivienda también necesita cierta flexibilidad y que en una instancia primordial o primaria, el proyecto arquitectónico sí puede estar preparado para que de manera progresiva vaya respondiendo a las demandas que tienen ellos como usuario. Y a esto entonces le llamamos dignidad, el que el objeto arquitectónico permita al usuario hacer las actividades a las que está acostumbrada de manera natural o sin sentirlo, entonces te habla de una dignidad en el vivir. Si para ellos es digno tener el baño fuera de la casa, entonces no hay por qué hacerlo dentro. Si para ellos es digno las paredes de piedra, el piso de tierra y los techos de paja, no es digno querer imponer estereotipos o parámetros urbanos de piso de concreto, paredes de bloque y techo de losa para estas personas, porque entonces les estás impidiendo desarrollar sus habilidades, a las que están adecuados. Concluyendo esto, Vianey, si no me equivoco el nombre, sí, 100%, e incluso es un poco más fácil porque vuelve operativo el hacer partícipes a diferentes personajes para que, como esta criba que va sacando a los suelos más grandes hasta llegar al más fino, el resultado final sea el equilibrio entre lo posible, lo deseable y lo necesario en función al usuario. Muchísimas gracias, maestro. Raúl nos pregunta, dice, ¿eso no significa que nuestra profesión se va a ir diluyendo con el tiempo al darle tanto poder a quien va a habitar lo que se construya? Uh-huh. Excelente pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Quién la hizo? Raúl. Raúl, pregunta excepcional. Muchísimas gracias por hacerla. Voy a hacer una analogía que espero no confunda más. Si es así, por favor, me lo comenta.
el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Hay que recordar que cualquier inteligencia o cualquier tecnología, y no hablo así de robots ni nada, sino tecnología tal cual, si hacer bajareques, si hacer techos de palmera, es una tecnología constructiva, hay que considerarla así, como una herramienta que es una extensión a nuestras propias capacidades. Yo veía que la inteligencia artificial ya hay unas aplicaciones que puedes descargar en tu celular y le pones así, quiero un elefante rosa jugando el póker, se tarda 1 minuto, y te lanza imágenes increíbles ya renderizadas de un elefante rosa jugando póker. Entonces, ¿qué pasa si el primer pensamiento sería, esta inteligencia artificial va a dejar sin chamba a los arquitectos porque entonces ahora cualquiera va a descargar esa aplicación y va a ponerle, quiero una casa de ladrillos urbana, de estilo Frank Gehry, con Norman Foster, pero que cueste $3, ¿okay? Se los genera y voilà. Sin embargo, esto es una herramienta que, utilizada de manera adecuada, puede ser detonante para volver exponencial nuestras capacidades como humanos. Vamos a hacer la analogía de rebote hacia lo que es la democratización del proceso, ¿no? La producción social del hábitat. El hecho es de que es una tecnología que, como esta que te saca renders, existe desde antes que exista la figura de arquitecto como tal. En el medievo resulta ser que no existían arquitectos, ¿no? Y se llevaban 300 años construyendo una catedral, en donde obviamente el que empezaba no era el que terminaba, pero la catedral se lograba. Y eso no mermó para nada la calidad técnica y ejecutiva y el desarrollo de lo que fue la arquitectura, lo que ahora conocemos como arquitectura gótica. La producción social del hábitat entonces es una tecnología para poder llevar a buen puerto las necesidades que nuestro concepto actual como humanidad tenemos. Se me anda yendo. Para esto también me gustaría reforzar el hecho de que si bien es una herramienta que nosotros utilizamos como arquitectos y que el valor adecuado que hasta ahora ninguna inteligencia artificial o tecnología puede acceder, es la carga de símbolos y significantes que un espacio tiene para una persona. Y cómo esta persona vive el espacio y lo rebota en su memoria con sus 5 sentidos para poder dar esta sensación de familiaridad de un lugar y de acogida que eventualmente ninguna tecnología, por práctica o democrática o artificial que sea, va a poder superar. A lo que quiero decir esto es, no, veamos esto como una tecnología, como una herramienta y como una manera de dar un valor agregado a nuestra labor como arquitectos y lancémonos sin miedo a hacerlo, que los resultados realmente están, en mi experiencia, garantizados. Muchísimas gracias, maestro. Arquitecto Antonio Guerrero, por favor, adelante. Sí. No, permiso, es que fue un error, ¿eh? Ok. Pero pues ya está ahí. No se preocupe. No, está muy interesante, la verdad es que es increíble, nunca he escuchado el tema, pero me tiene sorprendido, ¿eh? Muchas gracias. Espero, a veces, de repente me clavo en cosas que a lo mejor pueden que sea no para una persona que está integrándose recién a la carrera. Por favor, si hay algo que no se entienda, con toda la confianza, buscamos otra manera de explicarlo. Y Dalia, de verdad, o sea, si me da la oportunidad de hablar también después con otras personas en tesis, en acabados, se pone más bueno también. Sí, claro, con muchísimo gusto y un honor para nosotros tenerlo en más pláticas, y con mucho gusto nos volvemos a comunicar. Ya nada más nos queda una sola pregunta en el foro. Ok, última pregunta. Última pregunta, sobre todo también podríamos seguir dando tiempo, pero a la 1 tenemos otra sesión, entonces para no ir como retrasándonos un poquito, cerramos con esta pregunta de Luis. Dice, comentó que no había que forzar la arquitectura sustentable pensando en traer bambú a Guadalajara. ¿En qué formatos o qué
materiales se podrían utilizar entonces en la ciudad de Guadalajara para hacer vivienda autoconstruida? Uh-huh. Hay que recordar que eso está en función al contexto. Dentro incluso de la misma ciudad de Guadalajara no es lo mismo construir en Bugambilias que construir en la Mesa Colorada. Los voy a invitar, de verdad, esa información abierta, a explorar un poquito lo que fue la investigación de su servidor, que está en Tesis UNAM, ¿no? Búsquenla con mi nombre, Tesis Alfonso Luis Martínez, porque me pregunté también esto, ¿no? Y dije, ¿cómo le hacen las personas con nulos recursos y de manera independiente para solventar su habitabilidad de manera individual y colectiva en una zona de alto riesgo, que es la extensión de la colonia La Coronilla al filo de o a la ceja de la barranca de Huentitán? Un lugar que ustedes lo pueden ver si van allá al Pan Bimbo, al edificio de posgrado, es la colonia que está justo enfrente. Entonces, ¿cómo le haces para, sin nada, desarrollar una casa que cumpla con todas tus necesidades y además al filo o en una zona de riesgo? Y resulta ser que ellos tomaron de manera intuitiva, pero acertada, la lectura del contexto físico y urbano. Porque de manera urbana ellos intercambian personas, servicios y bienes con la colonia que sí está consolidada a un ladito, pero nada mensos, ¿no? Como se diría coloquialmente, se emplazaron respetando todos los escurrimientos y zonas verdes y suelos que garantizaban en mayor medida su seguridad. ¿A qué va el comentario de esto entonces? Que hay que recordar que la sostenibilidad no tiene que ver solamente, y como lo mencionaron las chicas, ¿no? En su entrevista, con poner o no el calentador solar, o el panel fotovoltaico, o captar agua de lluvia, sí, ¿no? Súper necesario. Pero no confundirte, porque si no caes en la mentira de la ola verde, en donde te sale más caro por poner eso. Y si dentro de la ciudad, por ejemplo, el material con el que menos gastas recursos, tiempo y esfuerzo en construir es el ladrillo de lama o el ladrillo de bloc, entonces resulta ser que lo más sostenible es utilizar el ladrillo de lama, que ya está ahí, pero con una conciencia de cómo vas a emplazar tu comunidad, tu vivienda a nivel contextual urbano. Y, por ejemplo, yo pongo aquí el entredicho a nivel de Cuenca, ¿no? ¿Cómo vamos a dañar o a hacer o a minorar nuestro impacto en el contexto global con nuestra intervención sin necesidad de caer en el juego de que sea necesario adquirir una tecnología o no por ser sostenible? Espero haber respondido la pregunta, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias, maestro. Claro, yo sé que había dicho que era la última pregunta, pero no me gustaría dejar a nuestros chicos. Amanda nos dice, ¿hasta qué punto es factible la autoconstrucción en términos de la seguridad de la edificación? Ya que aunque está supervisada por profesionales, es ejecutada por personas que no tienen conocimientos previos. Buena pregunta, Amalia. Rapidito, porque de veras ya que nos quedamos sin tiempo. Existe un conocimiento, ¿no?, empírico dentro de la comunidad que, según mi experiencia y había en las investigaciones que he realizado, es suficiente para poder desarrollar una vivienda. ¿Ok? Esto significa, volvemos como lo enlazamos a la otra pregunta, esto significa que si la tecnología existe y el conocimiento, que existe la tecnología y el conocimiento de cómo realizarla exista, no significa que se ejecute de manera adecuada. ¿Cómo garantizamos o cómo hacemos este puente? Muy buena pregunta. Es aquí donde se integra el arquitecto justamente, porque si tú desde antes, de manera previa, realizas un proyecto ejecutivo concienzudo, utilizando no lo que tú quieres, sino la tecnología que ellos saben utilizar conforme a sus tradiciones constructivas, puedes entonces garantizar que el avance que vas teniendo se vaya realizando de manera adecuada, y en el que tú entonces también puedes ofertar el servicio de acompañamiento y garantizar que se vaya a hacer de esa manera. Para garantizar la habitabilidad en pocas palabras, pues es el que sea segura y el que aísle a la persona de manera adecuada de todos los medios exteriores, garantizando su bienestar y su higiene, ¿no? Esto en pocas palabras es esto. La tecnología existe, hay personas que
que aunque no tengan un título, se han dedicado 20 años a esto y saben construirla. Tú utilizas el conocimiento que tienen ellos, porque entonces sí, tú como arquitecta tienes la capacidad de previsualizar y coordinar y organizar el avance de la obra para que con la tecnología que esta persona y el conocimiento empírico que esta persona tiene, se lleve a un puerto la inyección de recursos y construcción de las viviendas. Y no solamente en estructura, ¿no? Sino en calidad espacial y servicios básicos también. Muchísimas gracias, maestro. Agradecemos en verdad el que se haya podido contactar con nosotros y que nos diera estos minutos. Sabemos lo complicado que de repente puede ser para usted por las zonas en donde normalmente está. Entonces, de verdad lo valoramos bastante que haya hecho este esfuerzo y pues encantados de haberlo tenido con nosotros. No, de verdad, un honor para mí. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Por favor, ojalá podamos vernos pronto de manera presencial también. Claro que sí, estaremos en contacto y seguiremos con este tipo de eventos para que nuestros chicos pues estén empapando con nuevas técnicas o diferentes técnicas dentro de su formación. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los presentes y pues estamos todavía en estas sesiones de formación complementaria, entonces por favor síganse conectando. Adiós. Bye. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego.